quisiera pedirte es la autorización para grabar la entrevista, que la vamos a Dale, hacer así. Muchas gracias. dale, claro que sí. Bueno, hola, me presento, pues yo soy Sara, como pues dijo la profe, yo también, pues yo y mi compañera Nicole estamos haciendo pues el proceso de nuestro proyecto de grado y pues digamos, consiste en que pues es diseñar una cartilla basada en las artes escénicas para poder manejar pues el tema de bueno, no trastorno, sino como de pacientes agudos de la clínica Emanuel. Son pacientes niños y adolescentes de 6 a 17 años y pues digamos que lo que queremos hacer ahorita es poder recolectar información que pues si tú nos puedes hacer el favor de brindar para poder incluirla en nuestra cartilla y pues digamos que ya después esto va a ser analizado por expertos y de ahí ya pues enviarla a la clínica de Manuel. Ok, vale, perfecto. Pues veamos cómo puedo apoyarlas. Listo, Lucía. Entonces, bueno, Cris, primero quisiera que nos contaras un poco sobre tu hoja de vida, cuáles son los proyectos que has venido realizando en estos momentos en que estás trabajando y conocer un poco más de ti. Vale, claro que sí. Bueno, yo soy psicóloga, soy terapeuta artística y creativa. Ahora que hablas de artes escénicas, hice aproximadamente 10 años de teatro como aficionada, pero fue una experiencia muy interesante. Estoy estudiando un doctorado en estudios filosóficos en arteterapia, donde pongo a dialogar los presupuestos arteterapéuticos con la mitología griega. Ahí vamos. En estos momentos soy docente de terapias artísticas de un diplomado que fundé como curso en el 2018 y que fundamos como diplomado hace 2 años aproximadamente con la Universidad Javeriana. El diplomado es en terapias artísticas y educación. Y bueno, ha sido una experiencia de indagar en las 4 modalidades de las terapias artísticas: teatro terapéutico o teatro aplicado, danza psicoterapia o danza movimiento psicoterapia, arte terapia per se, que es pues, el área de la que yo me encargo, y musicoterapia, con un enfoque comunitario de la musicoterapia. En torno a la educación. Así que, bueno, pues allí formamos acompañantes psicosociales y psicopedagógicos con herramientas pues desde estas áreas, que son personas que son profesionales, docentes, artes, o sea, artistas, puntos suspensivos, muchos psicólogos también, psicólogas. He trabajado en temas de género, de conflicto armado mucho tiempo. He trabajado en temas de, bueno, clínicas, que pues es mi segundo foco ahora, ¿no? Entonces estoy, creo que lo dije, en mi consulta individual ahora. Consulta de práctica privada, sobre todo con personas con temas de depresión, ansiedad. Bueno, voy a empezar también ahora con algunos trastornos dismórficos. Esto es como mi percepción cambia respecto a la realidad, ¿no? Entonces esto deriva en anorexias, en fisiculturismo extremo y bueno. He trabajado en un proyecto, uno de los escenarios más bonitos, con psiquiatría comunitaria, desmedicalizando procesos de psiquiatría en Cali. Y bueno, pues básicamente, digamos que con víctimas de conflicto armado, líderes, lideresas, se trabaja en regiones.
igual que con docentes, puntualmente a través de la Universidad Cooperativa, fue esto con docentes y a través de una ONG en otro proyecto. Y era formación psicopedagógica a través de herramientas de las terapias artísticas para su quehacer docente. Trabajar con víctimas fue un poco desgastante, fue muy bello, pero pues sí fue un trabajo que me mandó a la clínica, porque creo que en la clínica puedo profundizar lo que en el escenario comunitario pues no puedo, lo que necesito abordar como más ampliamente, más general en el escenario comunitario. Así que estoy un poco como dedicada a ello. Paralelo a ello tengo pues como convenio con dos centros. Trabajo con el centro Maternity Spa, que es un centro donde tenemos familias gestantes y las acompañamos a su proceso, a finalizar su proceso de preparto. Entonces hacemos un taller de arteterapia y armonización intrauterina. Y con el centro o el colegio Sésamo Petit, que es de pedagogía Reggio Emilia, en la cual pues también he profundizado en aras del diplomado. Con ellos trabajo con bebés de los 0 a los 2 años y ahorita nos estamos expandiendo un poco más. Y así relevante que me falta nombrar, el año pasado trabajé todo el año con adultos mayores, lo cual fue una experiencia muy interesante. Estaba aquí curioseando como la clínica, pero no sé pues puntualmente a qué población se dirija el proyecto de ustedes. Básicamente esa vendría siendo yo. Gracias, Lucía. Bueno, a mí me parece muy interesante que tú tienes, ya te aclaramos lo de la población, digamos que en principio se está pensando para niños y jóvenes, digamos que en la clínica hay una situación particular y es que no podemos hacer diferenciación etaria para el manejo terapéutico porque se toma por pisos. Y llegan también, pues, patologías de todo tipo. Entonces tenemos desde una discapacidad cognitiva hasta autismo, hasta problemáticas relacionadas con lo emocional y trastornos afectivos. Bueno, tenemos, digamos, de todo en un mismo piso. Es uno como de los retos, ¿no? Y de múltiples edades. Pero sabemos que es niños y jóvenes, digamos, más o menos estamos pensando en chicos desde los 6, si no estoy mal, hasta más o menos los 14, 15 años, bueno, que incluso que creo que incluso hay ese límite podría llegar a ser incluso más amplio, ¿no? Pero pues ese es como uno de las cosas que estamos también pensando en, bueno, ¿cómo hacemos? Porque tenemos que trabajar con todos, las mismas disposiciones prácticas del escenario nos lo exigen. Y bueno, y retomando un poco esto que me mencionabas, me parece también que en aras de este reto, tú nos cuentas algo muy interesante que es que tienes una vertiente educativa, otra vertiente clínica y otra vertiente comunitaria, ¿no? Y yo quisiera saber un poco, bueno, cómo es que armonizas esas tres vertientes, cómo es que empiezan a comunicarse, porque digamos que desde lo investigativo, desde lo más procedimental, y académico incluso, pues se trazan unas divisiones supremamente radicales entre lo educativo, lo clínico y lo comunitario, pero pues digamos que yo sé, digamos también por mi práctica, que en el escenario no se ve de esa manera, ¿no? Pero sí nos gustaría mucho que nos contaras, pues bueno, para ti, ¿cómo es esa división? Si existe, si no existe, cómo lo has manejado. Bueno, claramente cada contexto pide unas realidades distintas, pero sí es una pregunta que he estado como profundizando y creo que la base está en la estructura arte terapéutica, ¿no? La base es poner el concepto técnico de base de la arte terapia en juego y el concepto técnico nos remite a la flexibilidad y a la escucha contextual.
Entonces, tanto si tengo a 60 personas o a una, pues es una flexibilidad y una escucha contextual que se adapta a sus necesidades y recursos. Entonces, soy yo quien le acompaña a que este grupo o esta persona pueda encontrarse con sus posibilidades para crear aquello que necesita narrar de sí misma en un escenario seguro, un escenario que construyo con la población como seguro. En grupo pongo en juego diferentes metodologías, desde un encuadre mucho más dirigido, si se quiere más cerrado, pero con posibilidades más abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Pues una consigna más determinada hacia un tema muy abierto que le permita a cada quien, según el tamaño del grupo también, encontrar su lugar. Por ejemplo, vamos a trabajar tema de duelo. Entonces, la consigna es cerrada porque puedo dar unos materiales concretos, teniendo en cuenta que el duelo es muy expansivo, entonces no daría materiales tan líquidos. Puedo dar, por ejemplo, marcadores y cartulinas, unas cartulinas puede ser de 1/8 y o puede ser trabajarlo desde el cuerpo, sentirlo y después pasarlo a un pliego trabajándolo en grupos. No doy témperas, no doy arcilla, porque es un material que nos lleva a conectar con bastante emotividad en un concepto que ya es bastante fuerte como el duelo. Pero si estoy trabajando clima laboral en un entorno organizacional, puedo entrar con la arcilla, porque necesito también deconstruir allá donde se han construido límites, barreras, distanciamientos entre las personas. ¿Y qué pasa en el consultorio? En el consultorio, la mayoría de veces son las personas quienes indican qué material quieren usar, desde un encuadre mucho menos dirigido y una co-construcción mucho más sistémica, mucho más acompasada, donde yo puedo escuchar mucho más a profundidad las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, yo pongo un setting abierto con varios materiales y son las personas quienes dicen, pues hoy resueno con esto y con aquello. Y por otro lado, pues también voy dirigiendo, ¿no? Según el proceso. Entonces, si estamos comenzando, por ejemplo, ahorita que nombraron el trabajo con adolescentes, los lápices de sombras, ¿no? Los lápices que me generan claroscuros, me permiten entrar en ese territorio de la adolescencia que es un poco de penumbra, que es también el territorio del proceso creativo, donde no ves todo de frente, sino que ves un poco como en un claro oscuro y empiezas a ver una nueva imagen de ti mismo poco a poco, como armando un rompecabezas. Pero también pondría, además de un material pues como el lápiz que es habitual para todos en un contexto urbano, o para la mayoría, pondría también collage, porque me da acceso a una imagen, pongo también collage, me da acceso a una imagen que ya está. Entonces no reta hacia la hoja en blanco, sino que me permite acceder gradualmente a la reconstrucción de mí mismo de mí misma a través de imágenes preexistentes. Así que también el collage se vuelve un recurso allí. Entonces, sí, es la base de la estructura terapéutica que está centrada en el vínculo que tengo con ese otro y en la escucha de su proceso, la que me permite intervenir en todos los contextos. Ahora, en el contexto pedagógico tenemos una diferenciación y es que entramos en el territorio de la mediación artística. Aquí no estamos guiados por un objetivo terapéutico, aquí nos guía un objetivo pedagógico, cualquiera que este sea. Entonces, los materiales se vuelven un medio para alcanzar ese objetivo pedagógico. Ya no es el proceso creativo per se para volverme a narrar a mí mismo,
sino que es narrarme a mí mismo para poder integrar el concepto de la biología, ¿no? Entonces me narro a través de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me doy cuenta que soy un pájaro carpintero, ¿no? Y cómo me transformo en un pájaro carpintero, cómo puedo pasar esto del cuerpo a la imagen, de la imagen al movimiento, cuál es el sonido del pájaro carpintero, ¿no? Y entonces paso por los 4 lenguajes a través de un objetivo pedagógico, pero centrado en cuál es mi interés, ¿no? Hay algo muy bonito en Reggio Emilia, es que Reggio surge en tiempos de posguerra de la Segunda Guerra Mundial y es una educación para la paz, ¿no? Porque es una educación que busca que la guerra nunca más se repita. Entonces, para como cuidar este objetivo, la decisión de estas personas es cuidar el interés fundamental de los niños y las niñas. Esto quiere decir que es su interés, tengan 0 o 100 años, el que guía el proceso pedagógico cuando nos movemos desde Reggio Emilia. Así que, por ejemplo, ellos elegirían cuál es ese animal y cómo lo van a representar, ¿no? No tiene que ser todos con telas. Y yo puedo generar también entornos pues, que guían el aprendizaje, que están vivos en ese aprendizaje. El ambiente como ese tercer educador nos acompaña a encontrarnos con nuestros intereses y a proponernos nuevos retos, a transitar nuestros límites de diferentes maneras. Así que bueno, esto para el escenario pedagógico. Pero todo está muy basado pues, en tener ese triángulo base que es la estructura arte terapéutica. Gracias, Lucía. Dime, ¿me ibas a decir algo más? No te preocupes, te oigo. Ah, ya. Escuché un sonido y pensé que me ibas a decir algo. Bueno, y en esa intención de poner como precedente la estructura terapéutica, ¿hay de pronto alguna preferencia para ti en términos de la terapia grupal o de la terapia individual? ¿Lo manejas de forma, de qué forma estableces, digamos, estas diferencias en lo práctico? ¿O cuál es para ti el número ideal de participantes? Ok, pues un poco lo que les decía ahora, ¿no? Cuando trabajamos con una persona, podemos ir a las profundidades de su inconsciente y regresar desde allí. Obviamente desde lo más superficial hacia lo más profundo, ¿no? Cuando trabajamos con un grupo, podemos poner incluso las mismas técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que yo he estado explorando desde hace unos meses, que es el trabajo en escultura sobre jabón. Y es muy lindo porque nos da una base sólida y lo he puesto tanto en grupos pedagógicos, con el diplomado donde trabajo, lo he puesto acompañando a personas pues con diferentes lesiones del ejército y físicas y psicológicas. Bueno, todos con alguna secuela física de la guerra. Y lo puse también en consulta privada, en el consultorio. Entonces, una misma técnica nos puede llevar a diferentes caminos. Entonces, más allá del grupo, yo me centro pues también en la escucha de esa estructura, ¿no? Y la estructura también pues integra qué materiales estoy poniendo en juego. Es que no te puedo decir como de preferencia, porque creo que mi preferencia está en el vínculo, en construir vínculo con otros, bien sea uno o como lo fue en la Dirección de Rehabilitación Integral del Ejército, 24 jóvenes y bueno, adultos. El tema es ese. Y acompañar a un grupo de manera segura es también acompañarles a verse en su vulnerabilidad, igual que a una persona, y salir fortalecidos de ello. En el escenario pedagógico,
tenía un fin puntual, que era aprender la herramienta arte terapéutica a través de la técnica de la escultura, ¿sí? Y de la escultura en jabón, que es muy diferente a tener una base como endeble como la arcilla. ¿Sí? El jabón es muy sólido, trabajamos sobre todo con jabón Rey. Y claro, es como lo decía una consultante, es como me siento descubriendo el tesoro que está dentro de mí. ¿Sí? Entonces es como algo que te va a sostener. ¿Sí? Así que sí, yo creo que está más en cómo diriges el encuadre que te lleva a construir o a co-construir un vínculo con esos otros. Cómo buscas técnicas que sean seguras para ti, que tú hayas explorado antes mucho, o lo que más puedas. Y desde allí, como sabes que para el otro puede llegar a ser segura la experiencia, teniendo en cuenta que no sabes nada del otro. Así le conozcas de 1000 sesiones, o sea, la primera vez, pues es el otro quien decide si es segura o no la experiencia, pero tú al menos tienes una relación segura con el material. Entonces creo eso. Yo no te puedo decir, no les puedo decir que trabajar con 60 personas sea más difícil que hacerlo con una, que trabajar con adulto mayor sea más difícil que hacerlo con bebés, porque es que es diferentísimo. ¿Ya? Cada grupo y a la vez cada institución, por ejemplo la clínica en este caso, a la que ese grupo está vinculado, es un paciente en sí mismo. A mí no me gusta tanto esto de paciente, pero es un consultante en sí mismo, es alguien a quien debes escuchar, es un agente activo del proceso que se gesta. Así que sí, o sea, el tema es tener el encuadre claro y desde allí puede ser pues un vínculo seguro con 60 o con 1. Eso. Ahorita que me hablas de los materiales, ¿cuál crees tú que es para ti como la forma en determinar si un material es adecuado o no para las sesiones? Y lo mismo te lo pregunto con respecto al espacio. ¿Cómo es que el espacio es o no adecuado para lo que tú haces? Bueno, pues lo primero es que hay estudios, ¿no? Hay estudios, hay investigaciones y pues la primera forma de determinar es como teniendo esa cercanía a esos estudios que nos dicen qué materiales se han usado, qué materiales pueden ser útiles, por ejemplo, para generar una expansión de la emotividad y qué materiales no. Entonces, lo primero es eso. De resto, mi respuesta es bien parecida a la anterior, ¿sabes? Porque es el contexto seguro, aquel donde tienes un vínculo con el otro, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en La Guajira y me perdieron todos mis materiales, se perdió mi maleta en el bus. Entonces llegamos y no, pues tocó trabajar con lo que había y lo que había en La Guajira era basura. Entonces recogimos toda la basura y trabajamos con los ecoladrillos. Y los que nos ayudaron a recoger y a unir todo fueron los del ejército, las personas pues, que estaban ahí como cuidando esa brigada que hicimos, y las mamás de los niños. Esto fue muchos años de distancia, ya no he trabajado tanto con el ejército, pues estas dos experiencias vienen. Pero a lo que voy es que estaba la comunidad de manera intergeneracional completamente vinculada, y que no quedó esta memoria de todo lo bueno viene de afuera. Por ende, aquí no hay nada que podamos hacer, sino que trabajamos con lo que es del otro. Y eso yo creo es importante en cualquier contexto. Por ejemplo, al trabajar en consulta,
también es bien bonito trabajar con las formas de ese otro. Por ejemplo, trabajo, bueno, estoy cerrando un proceso con una chica que es artista, y ella no encuentra, o pues no encontraba en el taller, en el consultorio, las herramientas de su taller. Y ella ha trabajado mucho con grabado y fotografía análoga. Entonces, pues yo tenía bolas de icopor, tenía cositas con que usarlas, tenía la tinta de sellos, y con eso ella creó un grabado. Perforó el icopor haciendo escultura y con ello generó pues un estilo de xilografía. Entonces es el otro también quien te dice con qué materiales puede trabajar, cómo los puede usar, y crear un entorno seguro. No es como me decía uno de los estudiantes, profes, que deberíamos tener lanas para todos. Y yo, ok, pero ¿qué pasa si no las hay? Y no las hay porque hacemos parte de una institución que es agente activa del proceso. Pues que un entorno seguro se crea con lo que hay. Y bueno, esto es complejo porque sí quisiéramos tener materiales, pero los materiales ideales son aquellos que hacen parte en ese momento y son aquellos que están más vinculados a la persona. Ahora, cuando les decía del texto, hablaba de materiales, técnicas y procesos, y pues aquí es muy claro donde los materiales te contraen, cuando tienes los materiales más cerrados, más firmes, de mayor estructura, menos expansivos, menos derretibles, menos regables, y cómo los materiales te expanden, por ejemplo, cuando tienes materiales muy líquidos, ¿no? Y entonces allí hay una búsqueda de vínculo, que es la estructura base arte terapéutica puesta en juego, y el vínculo se halla al hacer una relación empática con ese otro. Entonces, si yo quiero hacer una relación empática, necesito escuchar dónde están tus recursos y necesidades, pero también con el objetivo del proceso, bien sea este de mediación artística, por ejemplo, en un objetivo pedagógico, o netamente terapéutico. Entonces, el objetivo del proceso puede ser sencillamente que tú crees, que expreses, que explores, y desde allí entremos pues a organizar tu experiencia después a través de cuento, de palabra hablada, de lo que también tú vayas necesitando. O el objetivo del proceso puede ser que tú crees y a partir de esa creación pues lleguemos a algo. Entonces sé que me estoy devolviendo, pero a donde voy es la escucha es contextual, los materiales nos guían y entre más líquidos pues nos expanden más. Porque hablaba del objetivo del proceso, porque por ejemplo si escuchamos a los bebés, sabemos que necesitamos construir límite social. Ese es el objetivo del proceso. Hace parte de la construcción que hacemos también de los 0 a los 7 años, ¿no? Entender la palabra no, por ejemplo. También eso lo acompaña en un proceso de psicoeducación pues, respecto al abuso sexual infantil. Con un niño trabajamos como la capacidad que él tiene de decir que no. Y si yo pongo solo materiales líquidos, de una manera que lo desborda, pues también se va a encontrar con la ausencia de contención, con la ausencia de límite. Si yo pongo materiales líquidos de una manera que puede regularse, entonces estoy hablando de uno de los principios arte terapéuticos que manejo yo también venido de la educación somática, que es tú eres responsable de tu proceso, y esa es la autorregulación de los 0 a los 100 o 200 y esto es cómo presentas los materiales. Entonces, no es solo como qué materiales pones, sino qué materiales necesita ese otro y de qué manera se los puedes presentar. Por ejemplo, con los niños, yo no puedo darles jabón a los niños porque me lo llevo a la boca, luego existe.
Entonces manejamos tinturas venidas de las frutas, de los vegetales, les llevo jugos de remolacha, de zanahoria, y con todo eso creamos la avena, todo lo que puede ser seguro para ellos hace parte de un entorno seguro. Entonces, para mí, y eso lo hablaba en clase justamente con este estudiante que me decía, profe, debería haber materiales en abundancia para todos, debería, pero si no hay, estamos en lo real. Y es que con lo real hacemos. Entonces, es ideal si tengo el consultorio y no tengo interrupciones, pero también es ideal si estoy en La Guajira o con las comunidades de Embera en Risaralda y trabajamos entonces con la naturaleza. Entonces, un entorno seguro es aquel que escucha el contexto también del que hace parte, que escucha la historia de vida del que hace parte, de la que hace parte quien está trabajando, y desde allí se vincula. Y no solo los materiales, por ejemplo, hablando de materiales, claro, la arcilla, por ejemplo, me lleva al campo. Y estaba trabajando con mujeres lideresas que han vivido el desplazamiento del Pacífico a Bogotá y estábamos pues en la Universidad Javeriana. Es muy interesante porque ellas reconocían como un acto reparador ese espacio físico, poder habitar un espacio del que habían sido pues excluidas sistemáticamente, no por la universidad, sino por pues todo lo que representa una institución de educación superior como esa. Y había algo bien interesante que era para ellas trabajar la arcilla en ese entorno, cantando sus alabados, no teniendo posibilidad de existir, pues, no sus alabados, sus arrullos, los alabados solo ocurrió una vez, y tener posibilidad de poner su voz allí en un proceso que tenía como objetivo poder alzar la voz en un contexto donde no la podían alzar. Pero aquí voy acá como extendiendo un poquito, no solo son los materiales, sino que hay algo que normalmente como que no asimilamos, pero es importante en el proceso, y es los refrigerios. También hacen parte de lo que alimenta el proceso, y ellas nos decían, no nos den más pan, queremos sacar la voz y no podemos cantar si no es con plátano. El pan, la harina blanca nos cierra la garganta. Entonces, es muy interesante escuchar cómo todo se hace parte del proceso y es qué materiales, qué técnicas, pero también cómo organizas el setting. Muchas veces en los entornos pedagógicos, yo le pido a los estudiantes que ellos organicen el setting a su manera, es decir, la mesita o el tapete de materiales. Y ahí también hago una cartografía de cómo está el grupo, si está muy disperso, si está muy recogido, ¿no? Entonces, sí, pero en resumen, y como remitiéndome a ese texto que es fundamental, materiales, técnicas y procesos, de Marian, ay, siempre lo confundo, bueno, Marian López creo que es, no sé Sara si ya lo tienes ahí. ¿No? Bueno, ok, te vi ahí como de pronto buscando, que es de María López Fernández Cao. Bueno, entonces la base es materiales sólidos, me contraen, me llevan a lo más racional, me cierran a la emoción, y materiales amplios me expanden. Entonces diríamos, entonces solo pongamos amplios. No, todo para ser seguro necesita tener capacidad de autorregulación. Entonces necesito poner ambos tipos de materiales, pero tampoco desbordar el setting, sino dar pues, materiales de manera regulada. A mí lo que más me ha enseñado a hacer eso, y todavía a veces me equivoco, es la práctica. Como, ok, pero también profundizar. ¿Eso es para qué el arte? ¿Es de de para qué el arte? Porque no encuentro el otro que me dices. No se llama así, búscalo en Google, materiales, técnicas y procesos. O si quieres, ven, te lo paso, Sara, que está acá. Es una de mis bases más constantes y es un artículo muy chiquitito. Ah, es el de, no.
Bueno, aquí encontré uno que se llama Técnicas, Materiales y Recursos, que es de María Dolores López, pero no sé si... Es ese, es que yo la confundo con Mariana Fernández Cao, que es otra. Sí, es ese. Ya, entonces ya no te lo paso. Bueno, y yo quisiera, yo sé que nos has hablado de que haces uso de múltiples como acercamientos al arte también plástico, que es, entiendo que es lo último que has estado como también indagando, pero quisiera que nos hablaras también un poquito de cómo ha sido este proceso con las artes escénicas, ¿no? Tú pues que has tenido estas experiencias del teatro, que has manejado también algunas cosas de danza. Quisiera que nos comentaras, bueno, ¿y qué pasa con ahora esta otra visión de lo artístico? A ver, a mí me pasa algo allí. Es que yo estudio terapias artísticas y creativas y me centro en arte terapia, que es el lenguaje plástico netamente. A veces se malentiende que arte terapia se refiere a todos los lenguajes de las terapias artísticas y cada cosa es distinta y las terapias artísticas per se, que es pues, el manejo de todos los lenguajes, es distinta. Entonces, yo estudio esto y me centro en arte terapia y el lenguaje del teatro, yo lo he profundizado, como les decía, como aficionada. Hay herramientas que vinculo porque me quedan y sobre todo las uso no solo con grupos, pero las uso para generar clima y abrir espacios, como por ejemplo juegos de activación grupal, juegos de atención, ejercicios de concentración, juegos como ya, juegos como, sí, que no lo conocen, mm, nivelar el espacio, caminar por el espacio, reconocer al otro, saludar desde diferentes roles, ¿no? Como bebés, como osos. Entonces todo esto me ayuda a generar encuadre y a generar pues caldeamiento. Esto es básico antes de llegar al lenguaje plástico, bien sea en la misma sesión o bien sea en varias sesiones. Sin embargo, no lo uso siempre. Antes lo usaba siempre, ahora me he dado cuenta que puedo llegar directo a la plástica y que está bien. Con grupos me parece que es muy pertinente, sobre todo si son grupos que hasta ahora vienen a conocerse y son grupos en los que va a haber proceso. Si son grupos aislados, ahí uso más lenguaje plástico o entro, pues en términos escénicos, entro al ejercicio de manera directa. Eh, Ejercicios venidos del clown, que hace parte pues también de la rama terapéutica del teatro aplicado. Eh, También me ayudan a conciliarme con el fracaso, ¿no? Y a reconocerme pues desde la vulnerabilidad. Sin embargo, sí los uso después de que hay un clima. Más que uso, sí los he vinculado después de que hay un clima, porque son ejercicios que contactan mucho con la vulnerabilidad. La base de las terapias artísticas, que está también en esta estructura fundante que movilizo pues, en todos los contextos, está también en el bienestar. El vínculo, bienestar y movimiento de defensas, movimiento pues de cómo me relaciono conmigo y con el mundo. Y desde allí, cómo puedo readaptar mi posición subjetiva, mi comprensión del mundo y de mí mismo. Entonces, es como la cebolla, no entra a lo más vulnerable, el clown a veces nos confronta con lo más vulnerable, sobre todo pues al conectarnos con el fracaso, pero la creación de personaje, la máscara, el uso de la máscara como integración de luz y sombra para después llegar a parirme de nuevo y crear un nuevo personaje, un nuevo yo que me acompaña también a gestar vida dentro de mí. Son ejercicios que potencian.
y que acompañan, con los que acompaño el proceso. Chan, chan. A ver. Esto en cuanto a apertura, en cuanto a desarrollo ya un poco como en términos de creación de personaje, mucho. Sobre todo en entornos comunitarios, pero no solo, incluso en la clínica y de la mano de procesos plásticos. Entonces entramos desde un caldeamiento con ejercicios pues, de contacto con el cuerpo, ejercicios también, pues una de mis columnas vertebrales es la educación somática. Entonces, ejercicios también venidos del arraigo, de la comprensión de mi propio límite, que me hacen darme cuenta que yo soy responsable de cuándo paro y cuándo sigo. Y de que no tengo que parar al llegar al límite, sino que puedo parar antes. Todo esto hace parte pues, de creación de encuadre. Después, en el desarrollo del proceso, pues vienen ejercicios de entrar en contacto conmigo y con los otros que también me habitan. Al tener un abordaje también, pues desde la psicodinámica, trabajo también desde la psicología junguiana y los arquetipos hacen parte de mi proceso. Entonces, creación de personajes desde la madre, desde el héroe, desde la bruja, desde la niña. También pues lo habitamos, a veces hemos trabajado desde el títere también, ha sido muy poderoso, por ejemplo, con personas también. Tenía un estudiante en la corte pasada que pues manifestaba temas de dificultades de adaptación al ambiente y bueno, temas como de pues trastornos cognitivos de aprendizaje, la verdad, validamos que el proceso desde las terapias artísticas no lo confrontaba con sus resistencias, sino que él podía adaptarse. Y él hizo un proceso con los títeres y el canto, que era su fuerte, muy bonito. Entonces, bueno, todo esto lo que pasa es que cuida el bienestar, porque cuando estoy jugando, cuando estoy en la creación de personaje, otro ejercicio que uso mucho es la creación de mi yo arte terapeuta. Otra vez desde la mediación artística para adquirir una herramienta netamente arte terapéutica. Entonces, como son personas que vienen de otras áreas, pues cómo es crearme como arte terapeuta. No porque vaya a hacerlo después del diplomado, pero sí porque me llevo unas herramientas. Entonces, a dónde las incorporo, pues ese a dónde se vuelve un quién. Uno de estos quiénes. A ver, tengo acá uno y tengo acá otro. Y tengo acá otro incluso. Entonces, ay, segundo. Entonces, por acá, este quién me corresponde a mí. Es, desde mi pregrado ha sido como mi identidad de mi yo terapeuta. Y fue un intercambio de personajes que después de que cada quien creó su personaje, hicimos pues al socializar la obra. Este lo hicimos con mujeres lideresas y son cuerditas amarradas con hilos y también nos llevan pues a cómo nos vamos del proceso, como quién, ¿no? Y pues son personajes que puedes llevar hasta donde desees, ¿no? Entonces, pues ponerle, me voy despeinada, me voy con un vacío en la cabeza y esto me hace estar más liviana. Y entonces, ¿qué pasa cuando sales del personaje al cuerpo, ¿no? ¿Cómo es andar con la cabeza vacía, por ejemplo? ¿Sí? Y activamos todo el territorio de la creación de personaje y esto nos permite reorganizar la vulnerabilidad o reorganizar la relación que tenemos con lo que nos hace vulnerables. Y aquí tenemos otro que trabajo también varias veces, que me parece muy bonito también con adolescentes, que es la creación del superhéroe. Hay un referente que les va, creo que les va a resultar muy útil, que es Katy Malkiel, en su libro Introducción a las terapias artísticas. ¿Se llama? Un segundo. Leemos en nuestra biblioteca. Ah, no, acá está. Entonces, acá está. Handbook of Art Therapy.
Katy Malkiel, aunque acá nos está profundizando desde las terapias, el arte terapia. Es una de las precursoras de las terapias artísticas, es como quien más ha teorizado al respecto. Y bueno, en este libro ella recoge varios ejercicios que también están venidos pues desde las diferentes artes pues terapéuticas, pero pasados por el territorio de la plástica. Por ejemplo, acá tenemos con adolescentes, está el collage, pues también está la creación de máscara, y otro que ella también nos habla es desde el monstruo, ¿no? No sé, yo fuera un monstruo, ¿cómo sería? También lo trabajo en psicoeducación para poder adquirir como la valentía de enfrentarme a otro monstruo, ¿no? En términos de abuso sexual. Y hay otro que tiene muchos ejercicios de teatro. Déjenme ver si lo tengo por acá. Acá está, cómo usar el teatro, foro para el diálogo comunitario, un manual del facilitador. Este es de Angelo Miramonte, que básicamente es un compendio de ejercicios, ¿no? Y él está radicado en Cali, ha trabajado mucho con Bellas Artes en Cali, con el Teatro de Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes en Cali. Y bueno, es un compendio que es bastante práctico, sobre todo pues como herramientas que hay que integrar al proceso, muchas desde caldeamiento. Bueno, por ahí, por supuesto, tenemos a Jacobo Levin Moreno, con toda la teoría del psicodrama. Por supuesto, tenemos toda la teoría también del sociodrama, ¿no? Incluso me gusta mucho trabajar desde Jodorowsky, bien, como con pasar de la obra a no solo la imagen, pero sí, o sea, de la obra viva en movimiento desde el cuerpo a la imagen, pero pues que se hace ritual al pasar a la imagen, pero también pues en el mismo sentido de la psicodinámica, que es establecer un diálogo centrado en el juego que me permite hablarle al inconsciente, y esto es hablar el lenguaje del juego. Y esto pues nos remite ahí sí a poner al otro en una situación de bienestar consigo mismo, ¿sí? Hay otro referente que me viene, que es, ella trabaja las máscaras, se llama Melissa Walker, y ella trabaja las máscaras con, pues también miembros del ejército retirados en Estados Unidos. Hace un trabajo muy bonito también allí. Y bueno, por ahí. No, muchísimas gracias, Lucía. Yo sé que todo esto nos va a servir un montón. Quisiera hacerte como allí varias preguntas. Tú habías mencionado antes que estaba trabajando también desde la musicoterapia, en las experiencias que tú estabas teniendo. Yo quisiera saber cómo interpretas tú desde la práctica el rol del sonido o incluso de las pausas, del silencio, en los ejercicios que has trabajado desde la danza, desde el teatro, incluso desde las artes plásticas. Pues muy lindo. Tuvimos, hice el diplomado de educación somática de la Javeriana y tuvimos varias clases de analizar la pausa. Y fue bien bonito, y creo que la pausa es fundamental. El silencio es música, y creo que la sinestesia es importante en lo que sucede en terapias artísticas. Me refiero a esta posibilidad de recibir con un sentido voluntariamente, por eso no es como patología, algo que interpretas o percibes desde otro. Entonces, tocas la arcilla y te lleva a la canción de tu infancia, que era lo que le pasaba a las mujeres del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Te activa los sabores de la cocina de tu mamá, por ejemplo, los olores. Entonces, creo que allí está presente como este encuentro
donde la música se hace una posibilidad de integrarse a los otros lenguajes, pues es que están tejidos, ¿no? O sea, el primer material plástico es el cuerpo. Por eso yo empiezo trabajando siempre desde la educación somática, desde el arraigo, y después transito a las terapias artísticas y me centro en los materiales plásticos. Bueno, como paréntesis, hay algo que también es un gran recurso con adolescentes, que es el trabajo desde la animación, el stop motion. Lo hemos hecho con el entorno pedagógico del diplomado, pero también lo hice con adulto mayor y con cuidadores de personas con trastornos psiquiátricos en Cali, y es un proceso muy bonito. El referente allí es TAFA, que es Taller de Animación Ambulante. Ellos han trabajado con pueblos indígenas, creación de sus historias a través del stop motion. Es muy bonito, de Perú, de Colombia, Ecuador. Taller ambulante de formación audiovisual. Bueno, entonces, la música, bueno, me vienen varios referentes también, ¿no? Y para entender la pausa, o sea, el sonido, el silencio es sonido, ¿no? Y es fundamental. Me gusta mucho jugar con los silencios también, ¿no? Como dejar que aparezcan. No siempre es fácil y antes pues no me lo permitía, de hecho. Ahora sí y me gusta más, y la pausa pues es la posibilidad de procesar. La pausa es la posibilidad de recibir. También desde Reggio Emilia, solo un cuerpo que está relajado, educación somática nos lo dice también, es un cuerpo que puede procesar y recibir. Entonces, la pausa es fundamental para poder procesar, ¿no? El silencio es una herramienta clave, es una herramienta que le permite al otro hablar con sí mismo, y yo creo con su propia historia, y desde ahí asimilar y crear una historia personal acerca de lo que está viviendo. En el entorno pedagógico, crear conocimiento, y también en un entorno terapéutico, pues crear conocimiento acerca de sí mismo, ya no de uno como un tema aparte. Entonces, no, pues la pausa me parece fundamental. Me viene Sueli Rolnik, hace un trabajo precioso, y ustedes están en Bogotá, ¿cierto? Sí. Hay un trabajo divino que hacen con sonido y está acá en NS Arte, en La Macarena, Galería NS Arte, y es un trabajo que toma el agua y el estudio del río Bogotá y de todas las cuencas que lo alimentan, y lo, lo revive de manera sonora, dejando que el río vuelva a respirar a través de unas flautas gigantes construidas en metal, no sé qué metal era, no me acuerdo si era bronce, y estas flautas movilizan el agua, y al movilizar suenan. Entonces el río vuelve a respirar en una relación que nos acerca a él y a cómo, pues, cómo vibra el río, ¿no? Cómo respira adentro, cómo respira igual que nosotros. Ese trabajo es muy bonito. Como les digo, Galería NS Arte, y esto debe estar permanente porque es que es toda una estructura. Y esto hace parte del trabajo de una chica que es impresionante, que fue, bueno, ex compañera de estudio, que es bueno, ya les digo el nombre. Ella trabaja desde el agua, y desde el agua y el sonido, y la recuperación de la memoria de los pueblos allí de la mano. Bueno, eso por ese lado. El sonido, chan, chan. El otro referente que también me viene es Sueli Rolnik, que no sé si ya lo nombré, pero va, ella, Sueli Rolnik, va de la mano de el trabajo de una maestra que es Irene Vélez. Irene, creo que es Vélez. Ya les confirmaré esos datos por WhatsApp. Ella es terapeuta de sonido, no sé si es musicoterapeuta per se,
pero hace todo un trabajo centrado en el cuerpo como receptor del sonido, mediado a través de la respiración, y la respiración sin pausa no sucede, ¿no? La respiración sin silencio no sucede, no de manera consciente, claro. La respiración profunda requiere de silencio y desde allí se genera pues esa otra sonoridad, esa otra forma de estar presente. Y lo que nos dice pues ella, Irene, a través de la investigación del sonido desde la educación somática, es que nuestra respiración está anclada a la respiración de las galaxias, ¿sí? Tal como se mueven las galaxias, respira el río, que es una apuesta distinta, pero que está de la mano. Tal como se mueven las galaxias, respiramos nosotros. Y es al entrar en contacto con ese movimiento rítmico que entramos en contacto con nuestra propia escucha, nuestro propio ritmo. Entonces, también ella como referente, ya les confirmó el nombre. De hecho, ella ya tuvo, el 25 tuvo un taller muy bello en Bogotá. Pero ella tiene talleres entre Bogotá y Cali constantemente y tiene formaciones virtuales. Es muy lindo el trabajo que ella hace. Y hay un libro que me estoy leyendo ahora, bueno, lo tengo afuera, pero es muy linda la apropiación que hace del sonido un poeta que es encantador, que es Byung-Chul Han. De repente lo han escuchado. Y lo que él apropia es el sonido como forma de también entender la belleza de la naturaleza, la belleza de lo natural y puntualmente para él la belleza de las flores, que son como lo que a él más le llena el corazón. Y por supuesto esto, bueno, a través del diálogo que él hace con el piano y con el violín, pero también a través del diálogo que hace con la nostalgia como una emoción que se pone en juego a través del sonido del silencio. Pues, bueno, esto sí tiene poesía y de hecho me viene pues ahí como otro referente que es Héctor Fiorini, que él es un psicoterapeuta, se ha centrado también en, pues es más psicoterapia que arte terapia, pero es la poesía, es la escritura lo que a él lo centra. Y pues murió hace poco Fiorini, es un argentino, y él es que sigue vivo, y él habla desde la poesía para entender el proceso creativo como una forma pues de psicoterapia. Es muy técnico, pero básicamente, y aquí pues es centrar, ¿no? En qué es sanar y qué es lo psicoterapéutico, pues es integrar los silencios. Entonces, justamente lo psicoterapéutico no puede existir sin el ritmo que tejo con un otro, y ese ritmo no puede existir sin escuchar mis silencios y los del otro y darles como posibilidad de existir. Así que bueno, eso, pues podríamos seguir por allí, por ejemplo, con esto de la sinestesia. Hay un trabajo muy bonito como de profundización que yo hice con la Universidad del Rosario en la vida de Vasily Kandinsky y en su relación entre pues, la música clásica, Schumann, Schubert, Bach y la pintura, ¿sí? Como él pues pintaba la música y como pues era la búsqueda sí, súper yoica, como extrema de lo exacto, lo que lo lleva a primero estudiar matemáticas, centrarse en otras cosas, frustrarse por no poder dibujar lo que tenía, lo que percibía de la música. Y después de todo eso, sí, pues generar esta forma tan cercana a su sentir, tan sinestésica, de cómo él vive la música, el color, la forma, la figura, la relación figura-fondo. Bueno, me gustaría mucho que nos dieras como una claridad, porque digamos, yo he tenido desde las experiencias, mis experiencias como psicóloga, varios acercamientos a la educación somática. De hecho, pues estuve como en un proyecto que se llama Pensando con el Cuerpo. Tal vez lo conozcas porque justamente pues la profesora Victoria fue quien muy amablemente nos pasó tu contacto. Pero
a mí, digamos, conceptualmente todavía se me dificulta, y creo que a las chicas también, la comprensión sobre las diferencias de los enfoques, de las formas que existen en las terapias artísticas. Digamos que, claro, sabíamos que había unos referentes de corte, pues digamos, o más cercanos a lo plástico y otros referentes más cercanos a lo escénico, pero yo no sé si tú nos podrías pues dar un poco una guía, un resumen sobre, bueno, cómo es que se distribuyen las terapias artísticas, qué se necesita estudiar para llegar hasta a ser terapeuta en estas áreas, digamos ya de forma mucho más certificada, si se quiere. Y la otra, digamos, la otra cuestión es, en esas diferentes espacios de las terapias artísticas, ¿qué habilidades se requieren para ser arte terapeuta? Que creo que, y pues, está relacionado con terapias artísticas, ¿no? Desde la danza, desde el teatro, en fin. Claro, claro que sí. Entonces, como desde el principio, ¿no? Primero existe una gran sombrilla, que son las terapias artísticas. Dentro de esta gran sombrilla, que se estudia como tal, y se estudia en una maestría, en una formación tipo maestría, está la formación que yo hice, que es la de terapias artísticas y creativas. Aquí ves un océano con muy poca profundidad. Es como cuando trabajas con un grupo, un océano con muy poca profundidad. En este territorio estudias los fundamentos del teatro terapéutico, que ya empieza a ser uno de los hijitos de esa sombrilla, los fundamentos de la musicoterapia, otro de los hijitos, los fundamentos del teatro aplicado, otro de los hijitos, y los fundamentos del arte terapia, ¿vale? Entonces, después de hacer esta formación, yo creo, y esto sí muy desde mi historia, sí o sí has de profundizar en algo, ¿no? Bien sea en hacer otra formación basada en terapias artísticas o en alguno de estos lenguajes. Yo tengo una historia desde la pintura, desde el teatro, desde la poesía, pues yo elegí mixturas, ¿no? Por eso elegí esa gran sombrilla. Entonces, entremos a los hijitos, ¿no? Cuando entramos al primero de los hijitos, el teatro aplicado, ¿no? Vemos dentro de teatro aplicado todas las ramas de lo que es el psicodrama, que es el estudio del inconsciente en la acción creadora, en la escena creadora puntualmente. Vemos el estudio de lo que es el sociodrama, que es ya la rama social de ese inconsciente en la escena creadora, que es más hacia el lado del teatro del oprimido, de Augusto Boal, por ejemplo. Y esa rama nos pone en escena el juego o el interjuego de poderes. Entonces, es muy lindo porque también en esa rama del teatro aplicado está el clown, ¿no? Que si nos damos cuenta, porque lo pongo en diálogo con el sociodrama, porque también es un interjuego de poderes. Siempre hay un payaso que la pasa bien y otro que no tanto. El clown blanco y el otro, el que es el esclavo, el que es el clown que no tiene, que fracasa más constantemente, y sin embargo los dos fracasan. Entonces también vemos el juego de poderes desde el fracaso de lo que es la estructura de poderes. Entonces por eso también va muy de la mano del sociodrama. Bueno, entonces tenemos psicodrama, sociodrama, clown, y los diferentes contextos donde podemos poner el teatro aplicado, como educativo, comentario, clínico. Frente a ello, y quería recomendarles mucho hablar con ella, está la colega con la que trabajamos en el diplomado, que es quien se encarga de toda esta rama de teatro aplicado. Y ella les va a decir mucho más claro todo, mucho más a profundidad, porque es su rama. Es Diana Marcela Rincón. Ella tiene un proyecto que es Psicosociodrama Colombia y ahorita está trabajando con jóvenes en todas las regiones del país
con la Universidad Nacional en estrategias de investigación que también median las terapias artísticas, y el juego. Está muy centrada en la investigación a través del juego. Y pues todo esto tiene en común, juego, tiene en común inconsciente en acción, y todo esto es lenguajear, establecer un vínculo de comunicación con ese niño, con eso que llevamos dentro, más allá del discurso de la máscara de lo que somos. Entonces, por un lado está el hijito del teatro aplicado con todo lo que es él. Por otro lado está el hijito de la danza, movimiento, psicoterapia. Entonces, la danza, movimiento, psicoterapia o danza, movimiento, terapia, que después mutó danza, movimiento, psicoterapia, nace en Argentina con una mujer que es hermoso escucharla, que es María Fox. María nunca quiso crear nada, ella era como Isadora Duncan, solo quería, o como Pina Bausch, solo quería danzar, solo quería hacer una con el movimiento, solo quería sentir la vida a través del movimiento, que era, igual que para Kandinsky, la pintura y la música, el lenguaje en el que ella sentía la vida. Si nos damos cuenta, todas estas terapias están enfocadas en volver a sentir la vida. Entonces, está esto, ¿no? Sentir la vida a través del movimiento. Respecto a eso, hay un libro muy lindo que se llama La vida es danza. Es muy bonito. Y ustedes pueden María Fox, por ejemplo, en YouTube, y hay unas entrevistas divinas. Es con Fuchs. Pero ella se la considera como la creadora, precursora de la danza terapia. La danza, movimiento, psicoterapia, también, bueno, esto también lo tienen como en todas las terapias que hacen parte de las terapias de tercera generación, que son pues, las terapias artísticas, y es que son hijas de las posguerras. Y aquí hay algo muy bonito que yo he venido analizando, y es que pues cuando nos vemos como ahora, en un nivel de ser sobrepasados por el dolor, más allá de lo que podemos como asimilar, pues necesitamos generar nuevas herramientas para escuchar esos dolores. Y es allí a donde pues los sentires vuelven a ponerse en pro de la vida, y así fueron surgiendo estas diferentes formas de llegar al otro e integrar pues las historias no contadas, es decir, de sanar con el otro, de acompañarla a sanar. Entonces, bueno, por un lado tenemos pues, la danza, movimiento, terapia, ¿no? El cuerpo en movimiento, el movimiento per se, la energía, que es siempre movimiento, que es siempre soma, organismo en constante reorganización de sí mismo, como nos lleva a narrar una historia ampliada de lo que somos, ¿vale? Segundo hijito. Tercer hijito, vamos a irnos, no hay ningún orden allí, pero vamos a irnos con la musicoterapia. De repente podríamos encontrar un orden histórico y a la vez, ¿cómo? Si es que todas están ancladas a la historia, porque si bien se conceptualizan en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, son lo que somos. Hay una ceremonia ancestral que no tenga cuerpo, música, hay alguna cultura que no se base en la alfarería, por ejemplo. Es muy bonito porque la vida y la muerte están ahí. Otro referente clave, y es muy tradicional, es ir al Museo del Oro. Es ver que las vasijas en las que tomamos agua, que estaban construidas en barro, eran pues muy parecidas a las que guardaban las cenizas de los muertos. Entonces la vida y la muerte están ahí, tejidas en el proceso de crear y de recrearnos, volver a crear sentidos de vida. Frente a esto también Víctor Frank, con El hombre en busca de sentido, también nos da un referente claro. También las tejedoras de Auschwitz nos dan un referente claro. Y bueno, antes de pasar a hablar de terapia, pero quiero decirles otro referente por ello, que es Fred Dicker van der Krais. Ella fue una mujer que, bueno, la pueden encontrar. Ahorita te paso el librito. Básicamente ella fue profesora en uno de los campos de concentración, no de exterminio, pero pues ya sabemos que todos se mataba a la gente y, o se morían. Y
En este campo de concentración, en la ciudad checa de Theresienstadt, fue muy bonito. A ver, fue muy cruel, obviamente, pero se formaron guetos en donde había artistas, humoristas, bueno, pianistas, todo. Entonces el arte llevó a resistir allá. Y pues ella con lo que pudo, ella de hecho no era judía, pero su esposo sí, entonces ella decidió ir con él. Y ella acompañó a crear más de 7.000 dibujos y poemas que después fueron enterrados en una maleta y rescatados, y que es en parte de varios museos y una exposición que también ha sido itinerante está en Colombia, en el Museo del Banco de la República, si no estoy mal. Bueno, la cosa es que también allí desde la arteterapia y la posguerra. Entonces tenemos la rama, tercer hijito, la rama de la musicoterapia. Entonces tenemos la rama comunitaria, educativa, clínica, esto en todas, ¿no? Porque son los contextos donde podemos llevar estas disciplinas. Y entonces en la musicoterapia tenemos pues también dos formas, ¿no? La receptiva, que ya estamos entrando como a los métodos, ¿no? Pues la receptiva, la musicoterapia en donde yo recibo, no sé, un masaje con cuencos, entonces ahora todos dicen que es musicoterapia, ¿no? Pero lo que hace en todas estas terapias que sea proceso, que sea realmente terapéutico, es el proceso, que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Que sea aceptado, ¿no? Por las dos partes, que estoy trabajando para mí, ¿no? Si no, entramos al territorio de la mediación artística, que ya sabemos que es hacer uso de estas herramientas con un fin diferente, ¿no? Entonces, ya, musicoterapia. Y en musicoterapia es muy interesante, al menos desde donde nosotros damos el abordaje, la rama del sonido consciente, que es el abordaje desde lo somático, desde la educación somática, del sonido en el cuerpo, ¿no? Como que me genera, cómo es una experiencia de sonido en mi cuerpo, cómo mi cuerpo suena per se todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto respecto a la musicoterapia. Y finalmente tenemos pues el arte terapia, que es lo que se refiere a los materiales, ¿no? Materiales externos al cuerpo, pero yo desde mi discurso lo propongo al cuerpo como el primer material plástico, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a los materiales es lo que tiene que ver con arte terapia, nada más, no teatro, no música, no danza, ¿no? Y cada una de estas cuatro es un posgrado per se, ¿no? Es decir, son 2 a 4 años, incluso 5, de estudio de posgrado de cada una de ellas. En Colombia, con la Asociación Colombiana, pues, y tenemos la formación tipo maestría en arte terapia. Digo tipo maestría porque el Ministerio de Educación nos pide que sea pregrado. Nos dicen, no, pues que todas las carreras empiezan como pregrado. Es como que no. Entonces estamos en ese diálogo, pero es una formación que está al mismo ranking de formaciones internacionales y avalada por institutos internacionales. Entonces, eso en cuanto al arte terapia, que es el estudio de los materiales plásticos, ¿no? Y en Colombia tenemos muy avalada, y es como nuestro principal ejemplo de que sí hay una formación tipo posgrado avalada por el Ministerio de Educación, que es musicoterapia en la Universidad Nacional. Por eso, porque desde la Universidad Nacional, el enfoque que más vamos a encontrar de los musicoterapeutas colombianos es comunitario, ¿no? Y sin embargo, también tenemos muchos musicoterapeutas interviniendo en clínica, ¿no? Musicoterapeutas como Mark Ettenberg, que él se formó bueno, afuera del país, y él trabaja, digamos, netamente en clínica. Otra colega cercana que trabaja en temas de estimulación, no, temas de gestación, ¿no? Preparto y posparto. Así que bueno, eso, que cada una de ellas estudia, que esta es la gran sombrilla que también se estudia per se, de la que todas hacen parte, y que arte terapia es solo lo referente a los materiales. Así
Eso, ¿qué más me preguntabas? Bueno, te preguntaba también cómo la formación, bueno, y qué pasa con la formación en términos de danza y teatro, que digamos son los intereses que ellas tienen, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se estudia o qué conocen sobre eso aquí en Colombia? Pues es que no hay mucho, no hay mucho. Sasana, el Instituto Sasana estaba dando como pasos al respecto, pero bueno, Sasana tuvo como problemáticas internas, bla, y bueno, ya no existe. Hay varios talleres de teatro terapéutico, pero no son como formación oficial. Eh, Diana les va a contar seguramente, quizá, no es seguro, pero ella está como gestando la formación de teatro aplicado y hace poco sí vi que en la Javeriana abrieron un diplomado de teatro aplicado, teatro terapéutico, pero son diplomados, ¿no? Entonces, en Argentina está pues Jacobo Levin Moreno, Jacobo Levin Moreno, el principal creador del psicodrama, que también tiene diálogo con la terapia sistémica, si se puede nombrar así, de las constelaciones familiares, de Bert Hellinger. ¿No? Bert Hellinger bebe del psicodrama, aunque no lo reconoce, eso es interesante. Entonces el psicodrama es también una constelación pasada por el cuerpo. ¿No? Bueno, la constelación pasa por el cuerpo, pero sí, cuando uno está en un escenario de psicodrama es muy parecido a estar en un escenario de constelación, aunque lo encuadres del juego, pues nos cuida. Y sin embargo estoy ahí sintiendo. Entonces, bueno, Argentina es la meca de esto. En el IUNA, Instituto de las Artes, Universidad Nacional de las Artes, Instituto Universitario Nacional de las Artes, ahí creo que están todas las disciplinas, no sé si todas, no lo sé como con seguridad, pero creo que, bueno, sé que danza está y creo que teatro puede estar. No, pregúntenle a Diana bien dónde estudió. Y si no, pues me dicen, yo le pregunto, porque ella está súper ocupada. Se la pasa viajando en este momento de su vida. Entonces sí, yo creo que en teatro estamos bien atrasados, igual, no, en danza sí hay una formación muy sólida en Colombia. Es la formación de María Andrea García. María Andrea, que es la presidenta de la DMT, de la Asociación DMT, pues se ha gestado un diplomado que es muy, 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 muy sólido en danza, movimiento, psicoterapia. Ese sería el principal lugar para estudiar danza, movimiento, psicoterapia en Colombia. Después tienes formaciones, por ejemplo, en la UBA, en la Universidad de Barcelona, tienes formaciones en danza, movimiento, psicoterapia. En el ISEP, donde yo estudié terapias artísticas, tienes formaciones en cada uno de los 4 hijitos, de las 4 ramas. El ISEP está en Barcelona y en Madrid. Y ya, pues ya con esta información que te di de la sombrilla y de esto, es como busca. En el mundo hay muchas, en Colombia no hay tantas. En Brasil, porque es la meca del teatro del oprimido, pues muchas formaciones al respecto. Igual en Chile, porque fue donde se fueron exiliados estos hombres. Y esto nos lleva, por ejemplo, cuando digo estos hombres, pues me refiero a Augusto Boal y a Rolando Toro, que es desde la biodanza, pero esto nos lleva a un territorio muy complejo, difuso, o más bien confuso, y es si la biodanza es danza, movimiento, terapia, es una pregunta constante, ¿no? Es como, normalmente no hace parte, pero tiene, o sea, cuando se pone en juego en el marco de un proceso acompañado, ya empieza a ser danza, movimiento, terapia. ¿No? Deja de ser biodanza, ¿no? También. La biodanza está centrada en el encuentro grupal, puede ser más efímera, más espontánea, entonces no necesariamente. Sin embargo, Rolando Toro es un referente interesante para entender el movimiento y el cuerpo desde el organismo vivo, que es también pues, la propuesta biocéntrica de la educación somática. Así que en Chile también hay mucho,
y en Chile también hay una buena base de arte terapia. Y ya, digamos que con Latinoamérica eso sería como lo priorizable, muy a grandes rasgos. Obviamente en todo como que puedes llegar y encontrar cositas, pero eso es como lo priorizable a grandes rasgos. Estados Unidos tiene muy buenas formaciones, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son muy buenos en arte terapia, sobre todo porque han profundizado mucho en la psicoterapia breve y esto, digamos, en Nueva Zelanda, para entrar en contacto con los maorís. Maorís son los pueblos nativos de allá y se veían desplazados a las ciudades por las mismas razones geopolíticas de interés en la Tierra que pasa en todo el planeta. Y pues para acompañarlos desde los servicios sociales empezaron a potenciar mucho técnicas de terapia breve y desde allí llegaron también a técnicas de arte terapia. Así que bueno, por ahí, musicoterapia, bueno, pues está la formación de la nacional, que en serio es la más sólida, la maestría en musicoterapia. Ya, por ahí. No, muchas gracias. Yo tuve una formación en psicoterapia, me tocó a distancia, que la hice con EIPATOS en Argentina. Entonces sí, aquí, pero pues pensé que de pronto había algo más, ya se había abierto, de que también me acerqué a Sasana, Gustavo Lara, estudié con él, pero sí, entiendo que todavía hay una deuda gigante y ojalá pues podamos hablar con Diana, creo que para nosotros sería algo muy importante, ojalá tengamos. Sí, yo creo que sí, por supuesto, invitarles también, ¿no? En el diplomado en educación, pues vemos las cuatro ramas, eh, teniendo como columna vertebral la educación somática. Entonces, tenemos un módulo para cada rama y uno para la educación somática. Está Diana, está Carolina, que es la vicepresidenta de danza terapia, con María Andrea García, de la Asociación de Danza Terapia. Bueno, estoy yo y está un musicoterapeuta de la Nacional que tiene un proceso muy bonito con los indígenas de la sierra. Entonces, el integrar lo comunitario al rescate de la memoria de, pues, sobre todo los vientos y los tambores. Así que, pues sí, también ese es un territorio para poder como picar y ver. Mucha gente lo hace y dice como, de aquí me voy a la maestría. Qué bonito, muchas gracias. La otra pregunta que yo te había hecho era sobre las habilidades de los facilitadores o de los terapeutas, si se quiere ver. Pues no voy a centrar mucho en lo que nos dice Edith Kramer, también refugiada en Estados Unidos pues, durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y pues ella es arte terapeuta, nos lo dice desde la arte terapia, ¿no? Pero es combinable. Profundización teórica, ¿no? Capacidad técnica, esto es un manejo del lenguaje, esto es bailar, pintar, hacer teatro, esculpir, ¿no? Como manejo realmente, habitarlo, realmente ser una con el lenguaje que manejes o con los lenguajes y herramientas de psicoterapia centradas en la psicodinámica, que es poner el inconsciente en la acción creadora. Y que son pues las que te permiten poner esta base de escucha contextual al otro y movimiento de las defensas en todos los contextos. Entonces, sí, hay algo muy bonito que es el desarrollo del yo artista. O sea, hay un desarrollo de tu propio arte, tu propio portafolio, bueno, como lo quieras sistematizar, pero sí, total, esas tres áreas, en todas, yo creo. Listo. Y con respecto a la relación terapéutica que se teje, ya sea con las comunidades, con el escenario pedagógico o con el paciente, ya digamos en términos de terapia, ¿qué habilidades crees tú o qué consideras importante que debería existir? Escucha terapéutica, que es una habilidad muy desarrollada desde la teoría y la práctica. Es fundamental la escucha terapéutica. Pues
manejo, es que es lo mismo, manejo de la técnica, o sea, manejo de lo que vas a poner allí, manejo de la estructura de la sesión, ¿no? Entonces encuadre, desarrollo y cierre, pero también pues manejo es saber cómo flexibilizarlo para que no sea ahora tal cosa, que también a veces pues lo que las personas necesitan y lo que yo he visto también más práctico ahora es como decir, vamos a estar en 20 minutos de creación, ¿no? Como límites muy expuestos, en un encuadre mucho más dirigido o límites mucho más abiertos y flexibles, decir cómo vamos a estar aproximadamente 20 minutos, pero si necesitan más o menos lo podemos movilizar, ¿no? Entonces, sí, manejo de la estructura de la sesión y profundización en la disciplina que vayas a trabajar y ojalá en las otras. Es muy lindo porque así como cuando haces teatro, entonces aprendes de escenografía e incorporas la plástica, pero aprendes del cuerpo en escena e incorporas herramientas de la danza, movimiento, no necesariamente terapia, pero sí de la danza, movimiento y por supuesto creas una voz e incorporas la sonoridad de la escena, la sonoridad de incluso la escenografía, ¿no? Eh, entonces, estás incluso la sonoridad de la época, ¿no? Me acuerdo más que dirigí una obra, como también esto hacía parte. Estás poniendo en juego todos los lenguajes y es muy lindo porque profundizas en uno y profundizas en todos y así pasa también en las terapias artísticas. Entonces, sí, ¿no? Y yo creo que la base es formarse, o sea, como profundizar en la que elijas o en la grande, digamos, las terapias artísticas y formarte, o bien sea, pero es que es muy distinto. A ver, lo que pasa que hace que puedas tener una formación posterior autodidacta, pero que antes requieras tener un grupo que te contenga, es eso, es el grupo, porque es tu historia de vida en la que entras a integrar y a moldear los diferentes aprendizajes, porque les das una forma distinta según quién eres. Entonces, claro, un grupo que te acompañe a este proceso es fundamental y eso es lo que no puede pasar de manera autodidacta porque estamos centrados en el estudio del vínculo. Entonces, necesitamos vivir como y ser sostenidos a través de estos procesos y eso es algo que pues podemos hacerlo. O sea, hay un libro también muy bonito que es Guía de Arte Terapia de Pat Allen, un arte terapeuta también estadounidense, que ya sí tiene formaciones abiertas todavía y tiene un proceso muy bonito que se llama el Open Studio. Y tú puedes seguir sus ejercicios en casa, pero digamos, lo primero que a mí me advirtieron con ello es si los vas a seguir, y esto era durante mi formación, acompáñate, me dijo mi profesora en ese momento. Entonces, pues sí, la verdad es que puedes hacerlo, pero puedes desestructurar tu inconsciente con más información de la que puedes llegar a integrar. Y la idea no es esa. La idea es siempre ir dándole un lugar a cada contenido que movilizas. No solo es mover porque sí. Entonces requieres vivir el proceso terapéutico y el proceso de formación es también un proceso de indagación personal. No sé si de individuación, que es per se el terapéutico, o sea, no estaría segura ahí, pues, no sé, bueno, tengo ahí toda una reflexión frente a mi propia formación, cómo fue, pero sí es un proceso de indagación personal, sin duda, que muchas veces te deja abierto y que requieres como contención y herramientas. Entonces, sí, por eso no se puede autodidacta, por eso es tan ruidoso que sea virtual y que cada vez se abren más herramientas, digamos, formaciones virtuales. Y sin embargo, hay unas muy bonitas. Hay una que a mí me parece muy poderosa que vincula la educación somática centrada en el trauma, que está en Barcelona, creo que es del IATBA, que es Instituto de Arte y Terapia de Barcelona. Ay, no me acuerdo. es CARS de Barcelona. Entonces, por ejemplo, allí hay formaciones virtuales que se pueden hacer online, o sea, presencialmente en virtualidad, pero es que es distinto lo que pasa por el cuerpo,
Entonces, sí, yo diría que es formarse. Y no creo que tengas que venir de un área específica antes, no tienes que venir de la psicología, no tienes que venir de las artes o de la pedagogía, no, de lo que sea. Obviamente, desde estas tres, pues vas a tener más sensibilidad, psicología, artes o pedagogía, más cercanía, sobre todo psicología y artes. Pero si no, incluso digamos lo que hacemos en la formación de la asociación es hacer unos nivelatorios previos. Entonces no necesitas venir de algo previo, pero sí necesitas formarte. Listo, Lucía, pues muchas gracias. Ya las otras preguntas han estado allí respondiéndose a lo largo del proceso. Entonces, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias, te agradecemos un montón, te comunicaremos después cómo va nuestra cartilla, que la idea es que de aquí a final de año ya la tengamos lista y podamos también mostrársela a ustedes como expertos para que nos den su opinión. Y bueno, te estaremos molestando por ahí y lo mismo a Diana, que ojalá pues podamos hablar con ella. De verdad, Yo le muchísimas. digo, yo le digo. Y miraremos también la formación, porque Sara, pues Sara viene más de la danza, digamos, yo también desde el tango, pero también desde el teatro, entonces como que este proyecto para nosotras ha sido también existencial. Entonces, ahí nos estaremos comunicando contigo y molestándote un montón. Muchísimas, muchísimas gracias. Divino, no, con todo gusto y bueno, pues qué emoción lo que están haciendo y pues sí, súper feliz. De repente me gustaría si me pueden compartir la entrevista porque yo subo estas charlas al canal de Arte Terapia Bogotá, que está bien para ustedes también que la suba. Listo, Sí, dale, por muchas supuesto. gracias. Sí, ay, perdón, bro. Yo te las estoy pasando entonces ahorita por WhatsApp, ¿qué te parece? Dale, claro que sí. Y Muchas agradecemos gracias. todos los referentes teóricos que nos das para poder seguir investigando. Dale, no, con todo el gusto y bueno, quedamos en contacto. Un gusto. Creo que sí, cuídate mucho, Dale, que estés muy bien. Chao, que les vaya muy bien. hasta luego. Y entonces, Sarita, Sara,